Listo, entonces hay que recordar que la clase pasada estudiamos la ventilación natural. Vimos más o menos cómo se comportaba la mecánica de fluidos del aire y estudiamos el comportamiento del flujo del aire por el exterior del edificio, cómo se hacían estos tipos de remolinos o de canalizaciones, las presiones dinámicas, y vimos que había dos tipos de flujo de aire natural por el interior, que va a ser la ventilación cruzada, que se daba por diferencias de presión en diferentes caras del edificio, y la ventilación por efecto chimenea, que simplemente aprovechábamos, teníamos que tener dos aperturas en diferentes alturas del edificio, tenía que hacer una mayor temperatura en el interior que en el exterior, y lo que aprovechábamos era la tasa de caída de la presión del aire con respecto a la altura. Entonces, cuando es más frío el aire, cae más rápido la presión, y cuando es más caliente, cae más lento. Entonces, en la entrada es mayor la presión afuera que adentro, y por eso entra el aire. Y ya a la salida, más arriba, es mayor la presión en el interior que en el exterior, y por eso el aire va de adentro hacia afuera y se genera justamente esta circulación. Y ya vimos también cómo podemos decir la orientación, también haciendo algo parecido a helioenergética, dando una puntuación o sea, haciendo la rosa de los vientos, dando una puntuación de 0 a 1, porque en verano queremos más viento y en invierno queremos evitar el viento, entonces igual hay que invertir las puntuaciones, y lo podemos combinar justamente con la orientación del sol para ver cuál es la orientación ideal de mi edificio. Pero la ventaja que tenemos con el viento es que podemos generar microclimas de acuerdo a la topografía, y cambiar mucho la dirección y la velocidad del viento con la vegetación. Que para protegernos del sol queremos usar normalmente vegetación caducifolia, y para protegernos del viento en invierno queremos utilizar vegetación perenne. Entonces, hoy vamos a ver la última clase de donde vamos a estar analizando toda esta transferencia de calor, donde vamos a estar viendo parte del diseño bioclimático, porque la siguiente clase vamos a entrar ya al diseño de iluminación. Entonces vamos a integrar todo esto que hemos visto para ver cuáles son justamente esas estrategias de diseño bioclimático para generar un control térmico natural. Ya estudiamos el control térmico mecánico con el HVAC, que el aire acondicionado, calefacción. Ahora vamos a ver cómo lo podemos hacer de forma natural. Entonces hay que tener en cuenta cómo vamos a generar el control térmico. Hay una cierta jerarquía o una pirámide de qué tiene que ser más importante o qué tenemos que ir diseñando primero. De lo más importante y lo primero va a ser a tener una envolvente térmica adecuada, es decir, tener un aislante correcto, tener cuidado con el pérdida de calor en las ventanas, quitar puentes térmicos, quitar filtraciones, etcétera. Y es muy importante, normalmente se toma en cuenta solamente para lugares fríos, ¿no? Es decir, mantenemos una envolvente térmica buena aislante para que el calor del interior de la casa no se pierda al exterior. Pero esta envolvente también va a ser muy importante en lugares calientes. Entonces, justamente en lugares calientes queremos evitar que el calor del exterior entre al interior del edificio. Y justamente lo vamos a lograr con un adecuado aislamiento térmico. En segundo lugar, ya que reducimos en gran forma el flujo térmico a través del envolvente, vamos a empezar a utilizar sistemas de calefacción o de enfriamiento pasivo, que es lo que vamos a ver ahorita. Y por último, lo que vimos en clases pasadas va a ser el enfriamiento o el control térmico mecánico. Entonces, esta es la jerarquía del control térmico sustentable. La forma no sustentable de hacerlo, y la más extendida en la actualidad, pues es justamente invertir la jerarquía, ¿no? Y considera que lo más importante o lo que tenemos que diseñar primero es el equipo mecánico. Entonces, si diseñamos y le damos importancia primero a estos dos pasos, el equipo mecánico se va a reducir en gran manera o lo vamos a poder eliminar. Y esto tiene otras ventajas, por ejemplo, estructuralmente vimos que el equipo de control térmico era muy grande, muy pesado y tenía muchas vibraciones. Si lo podemos hacer más pequeño, podemos aprovechar más espacio y tener cargas reducidas. Entonces vamos a primero empezar hablando acerca de la calefacción natural. Entonces la idea es mejorar el comportamiento térmico del edificio cuando hace frío, que es principalmente en invierno, pero también podría ser en la noche. Y lograrlo minimizando el consumo de energía. Entonces vamos a hacer tres cosas con el calor o con la radiación. Hay que captar el calor,
y hay que almacenarlo, y ya que lo almacenamos, hay que distribuirlo a lo largo de todo nuestro edificio, de toda nuestra casa. Y esto lo vamos a lograr con la energía solar pasiva. Entonces hay varios principios que vamos a poder utilizar, que va a ser reflejarla, aumentando la reflectividad del albedo, absorberla, es decir, disminuyendo la reflectividad de nuestro material, y almacenarla a través de la inercia o de la masa térmica, que ya hemos hablado de ella. Y todo esto lo vamos a lograr con la geometría del edificio y con las características de la superficie de los materiales que estemos utilizando. Y lo vamos a poder lograr en ciertos casos sin utilizar energía de operación. Aquí tienen ustedes un pequeño resumen de los tipos de calefacción natural que tenemos. Vamos a estar viendo cada uno. Precisamente es ganancia directa e ganancia por invernadero, que va a ser la calefacción solar pasiva, el termoalmacenaje, que es la inercia térmica, y la termocirculación, que va a ser la energía solar activa. Entonces ahorita vamos a ir viendo cada uno de estos, pero tiene este pequeño diagrama para resumírselos. Entonces, el primer sistema de calefacción pasiva que vamos a ver va a ser la ganancia directa. Entonces, con esto vamos a lograr que la energía solar entre directamente al interior del edificio. Y esto lo vamos a hacer con ventanas. Tenemos una ventana y los rayos del sol se van a transmitir y van a calentar. Ya dijimos que van a calentar el interior del edificio o van a calentar directamente a las personas que estén en el interior. Entonces, es importante tener ventanas para tener vista de manera psicológica, pero también para poder absorber radiación solar cuando queremos hacer calefacción. Pero hay que tener en cuenta que también son puentes térmicos muy importantes las ventanas. Entonces, si yo tengo muchas ventanas y absorbo mucha radiación, también pierdo mucho calor a través de estas ventanas. Entonces, hay que ir jugando con un costo-beneficio. Ya que entró la radiación solar a nuestro edificio, hay que hacer que esa radiación solar sea absorbida por la masa térmica y que esa masa térmica esté liberando de manera controlada y a lo largo de las horas la radiación solar o el calor que absorbió la masa térmica. Y recuerda que la masa térmica tiene que ser elementos masivos, por eso suelen ser elementos de concreto. Y también hay que usar las protecciones solares. Como dijimos, la protección solar, de acuerdo a cómo la diseñemos, nos va a permitir bloquear la radiación solar en verano, pero permitir que entre en invierno. Y justamente el juego o lo interesante que vamos a hacer aquí con este diseño bioclimático va a ser modificar la envolvente. La envolvente la podemos cambiar a lo largo del día y a lo largo de las estaciones. Entonces, puede ser algo tan sencillo como dijimos las protecciones solares que eran móviles, o poner, cerrar y abrir una cortina, o cerrar y abrir una ventana. La vegetación, que puede ser caducifolia, entonces cambia de acuerdo a las estaciones del año. O también ya hay otras situaciones mecánicas que vamos a ver ahorita. O sea, podemos llegar a cambiar la opacidad de nuestros materiales, la reflexión del material, la evitancia, etc. Entonces puede llegar a ser muy práctico si hay que estar moviendo elementos mecánicos o puede requerir mucho mantenimiento, pero en ciertos casos puede ser una buena solución, o puede ser natural de acuerdo a la geometría del edificio. Podemos tener partes muy expuestas que les den los rayos del sol en verano y que sean blancas, entonces reboten los rayos del sol en verano, y partes más metidas o más profundas de las paredes o de las superficies que van a ser más oscuras, entonces en invierno van a estar absorbiendo esa radiación solar. Entonces justamente con las salientes o las caras de manera arquitectónica yo puedo jugar con colores y con acabados para estar reflejando y absorbiendo cuando quiero esta radiación solar. Y bueno, ahorita vamos a ver los invernaderos y los termoalmacenaje con algunas imágenes que nos van a aclarar cómo funcionan estos sistemas. Entonces, el primer esquema va a ser justamente la ganancia directa. Entonces, tengo mi casa o tengo mi edificio, entonces puede ser un cuarto, una oficina, un departamento en un edificio de varios pisos. O sea, esto no solamente se tiene que hacer en una casa de un piso, puede ser algo multifamiliar y de mayor densidad. Entonces, tengo la ventana, y aquí estamos trabajando en invierno. Entonces, tengo una ventana por la cual va a entrar la radiación solar, y la radiación solar va a ser absorbida por una losa de concreto, por un firme que va a calentarse. No se va a calentar tanto el aire, sino que lo que se va a estar calentando va a ser justamente ese firme. Y durante el día ese firme va a calentar por la temperatura radiante.
En la noche, justamente para evitar baja mucho la temperatura en el exterior, entonces tenemos que modificar nuestra envolvente térmica para romper este puente térmico que es la ventana. Entonces, pues vamos a tener que poner algún tipo de cortina, protección solar, algo que bloquee esta ventana para que la pérdida de calor no sea tan grande. Y justamente en la noche vamos a mantener una temperatura constante gracias a la inercia térmica. Esta losa que se calentó durante todo el día va a estar liberando calor lentamente durante la noche y de manera confortable. En verano tiene que cambiar también la operación de nuestro sistema. Entonces, justamente en verano vamos a jugar con la protección solar. Entonces, la protección solar va a estar hecha de tal manera que los rayos del sol puedan entrar durante el invierno, pero que los rayos del sol no entren en el verano. Y digamos que esta protección solar incluso puede ser el balcón del departamento de arriba. Y en la noche vamos a usar una de las estrategias bioclimáticas que dijimos que era la ventilación nocturna. Entonces, aquí vamos a estar evitando esta radiación solar, pero aún así va a haber cierto calor almacenado en el interior y vamos a evitarlo en la noche, permitiendo que fluya el aire, que va a estar fresco en la noche, y entonces que enfríe el interior. Entonces, con la ganancia directa, dejamos que en invierno pasen los rayos del sol, se almacenen con la masa térmica, bloqueamos este puente térmico en la noche y liberamos por temperatura radiante media. Entonces, como pueden ver, vamos integrando diferentes elementos bioclimáticos que hemos visto a lo largo del curso. Y ya en verano, usamos la protección solar para evitar los rayos del sol, abrimos la ventana, entonces modificamos otra vez nuestra envolvente y permitimos que haya ventilación natural que enfríe nuestro interior. No solamente tiene que ser por una ventana en una pared, pueden ser ventanas cenitales, o sea, ventanas en el techo, que vamos a ver más de este tipo de ventanas en iluminación natural. Y la inercia térmica no solamente tiene que ser una losa en el suelo, puede ser un muro. A lo mejor podemos aprovechar un muro de cortante, pues también para generar cierta inercia térmica. Entonces estamos teniendo elementos multifuncionales. Esto me va a generar iluminación natural, va a tener cierto funcionamiento estructural este muro, pero también va a dar inercia térmica este muro. Y bueno, también podemos tener este otro tipo de ventana. Y eso nos va a llevar al elemento del invernadero. Este invernadero, que bueno, pues es invernadero si tiene plantas o si es un lugar, una sala de estar, se le llama solario, ese es el término arquitectónico. Y es justamente la misma idea, el invernadero va a tener una gran área de captación, va a estar entrando la radiación solar va a ser absorbida por mi losa y en la noche modifico mi envolvente, ¿no? Entonces, cierro el invernadero para evitar perder calor y justamente lo libero en la noche. Si se dan cuenta, para los que estén llevando la materia de energías renovables, esto no es más que un colector solar. Es justamente de la misma manera en la que funcionan los calentadores solares para agua. Tienen una capa de vidrio que deja que entre el calor. Vamos a tener otro elemento que puede ser el agua o puede ser una lámina metálica que va a absorber el calor y justamente el propio vidrio evita que el calor se escape. Y ese es justamente el efecto invernadero. Entonces, esa idea del colector solar lo utilizamos en un calentador solar, un colector solar para calentar agua, pero aquí estamos haciendo funcionar nuestras ventanas o nuestro edificio completo como un colector solar que lo que va a hacer es calentar el aire interior para alcanzar condiciones de confort. Entonces, justamente la misma idea. En verano entran los rayos del sol y en invierno entran los rayos del sol y en la noche modificamos la envolvente, protegemos, aumentamos la resistencia térmica de la ventana y se libera el calor de manera controlada. En verano volvemos a modificar la envolvente, entonces justamente esta protección solar o esta cortina que en invierno evitaba la pérdida de calor en la noche, en verano va a rebotar el calor. Obviamente aquí en verano, si es muy cálido, lo ideal es que esta protección fuera por el exterior, como ya comentamos, para que no funcione como un colector solar. Pero además podemos abrir nuestro invernadero, o a lo mejor el invernadero se puede eliminar de manera completa y vamos a permitir justamente la ventilación en el día y en la noche. Si ustedes recuerdan el pueblo de Coahuiltl en Canadá, que son los que hacen los tótems, tenían un edificio de madera que tenía una inclinación muy ligera para que en invierno pudiera caer nieve y aislara,
pero también tenía dos capas, es decir, tenían como que dos casas de madera una sobre otra. Entonces, en invierno usaban esos pasillos y generaba un aislamiento, pero en verano quitaban la capa exterior y entonces era mucho más fresco. Entonces, acabando esta clase, yo les recomiendo, si les interesa, que vuelvan a ver la clase de vivienda vernácula para que vean justamente cómo no estamos inventando el hilo negro. Todas estas estrategias de control bioclimática se han venido utilizando durante siglos y siglos y milenios. Hay un pequeño problema con el invernadero adosado que incluso en invierno puede llegar a sobrecalentarse. Puede ser muy, muy incómodo. Hay que tener cuidado de utilizarlo pues, en climas donde no se caliente demasiado, donde a lo mejor hay más días nublados o donde hace demasiado frío. Que de hecho era parte de la crítica que se le hacía a las Earthships que ustedes leyeron en la lectura, tienen justamente un invernadero adosado, pero ese invernadero adosado se podría sobrecalentar y podría haber una gran diferencia de temperaturas entre esta zona y esta otra zona. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado este diseño. Y también puede haber un invernadero en techo, que sea algún tipo de ático que tenga una ventana, entonces esté recibiendo el calor, esta losa del techo y lo esté liberando de manera controlada hacia abajo. Y ya, sí, esto obviamente va a ser extremadamente caliente y no se puede utilizar esta zona, ¿no? Y esta liberación va a ser muy lenta. Si necesito de manera más inmediata este calor, pues puedo abrir esta losa e ir circulando este aire que va a estar muy caliente. Otra opción que vamos a ver, que ya no es una ganancia directa, sino que es una ganancia indirecta, va a ser el termoalmacenaje. Entonces, aquí en vez de tener ya una ventana, tengo directamente mi muro con inercia térmica, o mi elemento que puede ser el muro, o puede ser una losa que va a estar recibiendo la inercia térmica. Entonces, puedo tener a lo mejor una superficie oscura, negra, donde la absortancia sea muy alta, es decir, la reflectancia es muy baja, entonces ese muro negro va a estar recibiendo, absorbiendo calor y lo va a estar entregando por el interior. Entonces puedo jugar teniendo en el exterior absortancia muy alta y en el interior emitancia alta, es decir, el exterior absorbe la radiación de onda corta y el interior emite la radiación de onda larga, lo emite como calor y aumenta la temperatura radiante media, generando confort. Aunque no calentemos todo el aire, con que la temperatura radiante de la pared sea un poco más alta, podemos generar confort. Y esto lo podemos hacer tanto en la pared como en la losa del techo. Y ya vamos a tener ciertos elementos, podemos ir poniendo un elemento sobre otro para hacer cosas más complicadas o más interesantes, pero que también no siempre van a ser aplicables para todo tipo de edificios, ¿no? Entonces, podemos tener esto que le llaman la trampa solar, que es justamente tener una pared que va a ser nuestra inercia térmica y vamos a tener una ventana. Entonces, esta ventana y este espacio intermedio que vamos a tener aquí va a hacer que se almacene el calor. Entonces, va a reducir la pérdida hacia el exterior. Entonces, justamente va a ser el efecto invernadero o como de colector solar. Entonces, entra el calor, se calienta esta superficie y en vez de salir hacia acá, rebota y va a salir exclusivamente por el interior. Entonces, es todavía más eficiente este sistema y es exactamente lo mismo que tener un invernadero adosado. Entonces, es un sistema muy parecido. O tener justamente este sistema, ¿no? Entonces, esta superficie vidriada va a ayudar a que se caliente todavía más esta pared. Y en vez de tener, no solamente podemos tener inercia térmica con muros de concreto, muros de ladrillo o de otro tipo de mampostería, ¿no? Hay otra solución que han llegado a hacer que es poner tanques de agua y si ponemos los tanques de agua de manera adecuada, puede llegar a ser estético, o sea, puede ser bastante agradable, sobre todo en centros comunitarios, escuelas, etcétera, y también puede llegar a ser nuestra fuente de agua caliente o donde almacenemos el agua en nuestro edificio y tenemos justamente nuestra trampa solar, pero como va a haber espacio entre estos tanques de agua, pues va a facilitarse la circulación y el agua tiene una capacidad calorífica más alta que este muro. Entonces, va a guardar más calor y también como el agua puede circular internamente por convección, va a ser más uniforme el calentamiento de esta superficie o de este volumen de agua que de este volumen de concreto. Entonces puede darnos
una calefacción más uniforme, si encuentro la manera de integrar arquitectónicamente este muro con tanques de agua, ¿no? Y aquí justamente viene otra solución propuesta, que es la que les digo que puede ser complicado. Aquí nos está proponiendo modificar la envolvente térmica de manera mecánica. Tenemos estos elementos o estos bloques que voy a tener que estar quitando y poniendo. Entonces, si tengo quien los quite, quien los pone, y no me cuesta mucho el pagarle, o no son demasiado pesados, o tengo un elemento que con un motorcito va abriendo y va cerrando, se puede lograr, ¿no? Pero ese motorcito pues se puede dañar y hay que darle mantenimiento, se pueden dañar estos bloques, entonces puede ser más complicado, pero es una solución que existe y como les digo, en algunos casos puede ser la mejor solución o puede llegar a ser a aplicarse y que económicamente también tenga sentido, ¿no? Entonces, justamente aquí estamos teniendo una cierta inercia térmica, pero esa inercia térmica ya no va a ser con la losa. Vamos a tener unos tanques de agua. Entonces, justamente los tanques de agua se van a calentar durante el día y en la noche vamos a cerrar esto. Es decir, tenemos aquí un material con gran absortancia, pero si ustedes recuerdan que es transferencia de calor, por lo general, una absortancia, o sea, la absortancia es igual a la emitancia. Entonces, si yo tengo un material que absorbe mucha radiación solar, también va a emitir mucho calor, va a perder mucho calor como cuerpo negro. Entonces, si yo tengo un material muy oscuro que en el día va a estar absorbiendo, en la noche va a estar emitiendo y vamos a estar perdiendo calor hacia el exterior. Entonces, lo que voy a hacer más bien va a ser tener un material de muy alta absortancia y en la noche modifico mi envolvente. Cubro con otra superficie que puede ser desde a lo mejor una lona, una tela o pues algún tipo de bloques pues sí, de láminas que esté tapando y estas láminas van a tener una absortancia muy baja y una emitancia muy baja. Entonces, por ejemplo, esto puede ser tan solo una superficie pintada de negro, tiene mucha absortancia, y esto puede ser una superficie metálica, y los metales suelen tener muy baja emitancia. Entonces, vamos a atrapar el calor y el calor se va a estar emitiendo casi en su totalidad hacia el interior. Entonces, justamente con esta modificación de la envolvente térmica, estamos evitando esa pérdida de calor y puede llegar a ser una solución adecuada en ciertos casos. Esto es el funcionamiento en invierno. El funcionamiento en verano va a ser justamente el inverso. Dijimos muchas veces cuando quiero evitar el calor, tengo que hacer lo contrario que cuando quiero recibir el calor. Y eso es también mucho lo que hemos hecho con ventilación y con ciertas estrategias de envolvente térmica, ¿no? Entonces, en verano, durante el día, voy a tener esta superficie que va a tener muy baja emitancia. Entonces, si tiene baja emitancia, tiene baja absortancia y como todo tiene que sumar 1, va a tener una reflectancia muy alta, que es como son los metales. Los metales reflejan el calor en vez de emitirlo o de absorberlo. Entonces, en verano voy a estar reflejando continuamente el calor y entonces no va a estar entrando al interior de mi cuarto y durante la noche abro la envolvente térmica. Entonces, esto que tiene muy alta absortancia, tiene muy alta emitancia, entonces va a estar perdiendo calor normalmente de manera radiativa. También ustedes ya leyeron cómo funciona el enfriamiento radiativo y cómo podemos llegar a aprovechar el enfriamiento radiativo. Entonces, justamente en invierno, durante el día absorbo y en la noche evito la emitancia y en el verano aprovecho la alta reflectancia y en la noche aprovecho la alta emitancia para estar enfriando durante la noche en el verano. Eso nos va a llevar a un caso específico que puede llegar a aplicarse también cuando sea útil, que va a ser el muro trombe. El muro trombe fue patentado por Edward Morse en 1881, pero nadie le hizo caso. Y en los 60 quien lo hizo popular fue Félix Trombe y Jacques Michel, ¿no? Entonces, estos dos franceses pues empezaron a utilizar en diferentes lugares, sobre todo en entornos rurales. Y ahorita que vean una foto, pues van a ver por qué sobre todo es útil para lugares de poca densidad, pero también en lugares de poca densidad habitacional hay que hacer diseños sustentables, ¿no? Entonces hay que hacer diseños sustentables tanto para casas unifamiliares como para casas multifamiliares o como para oficinas. Entonces aquí vamos a utilizar la termocirculación natural. Entonces, si ustedes recuerdan,
cuando hay una diferencia de temperatura, que es el principio de la chimenea, de la ventilación por chimenea, hay una diferencia de temperatura, la diferencia de temperatura genera una diferencia de densidad en el aire, esa diferencia de densidad genera diferencias de presión, y esa diferencia de presión pues va a generar movimiento. Es una fuerza de flotación que va a generar un flujo, un movimiento en nuestro fluido. Entonces, es una mejora de este sistema de la trampa solar que nos va a permitir calentar más rápidamente. Hay un problema, justamente la idea es tener la misma que la trampa solar, y de hecho es el mismo problema que la trampa solar. Tengo una superficie vidriada, ventanas en toda una pared, pero esas ventanas no van a tener una vista. Yo desde el interior, lo único que voy a ver va a ser un muro, y solamente voy a poder ver por esta ventana. Entonces, uno puede pensar, pues es un costo inútil el tener que poner ventanas si las ventanas no van a dar una vista. Y es cierto hasta cierto punto. Y también nos va a quedar un espacio entre la ventana y entre nuestro muro que no voy a poder utilizar. Entonces, son metros cuadrados que estoy desaprovechando. Entonces, por eso sobre todo se utiliza en zonas donde no es tan caro el metro cuadrado y puedo tener ese uso adicional. Entonces, tiene ventajas y tiene desventajas. Entonces, el muro trombe no es más que una trampa solar con huecos para permitir la circulación del aire. Entonces, justamente es otra vez el colector solar plano. Entran los rayos del sol a través del vidrio, calientan la superficie y no pueden salir. Entonces, eso va a hacer que el aire que está entre el vidrio y la pared se caliente mucho, 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 mucho. Entonces, ese aire va a tender a subir y va a salir por acá. Y el aire frío va a tender a reemplazar el aire caliente y se va a estar calentando. Si se dan cuenta, es exactamente el mismo principio que la ventilación por efecto chimenea. Tenemos una parte más caliente, una parte más fría, y va a haber diferencia de presión con respecto a la altura, y eso va a ser el motor que va a estar dando esta circulación. Entonces, no solamente vamos a tener circulación de aire, sino que vamos a tener también ventilación, lo cual va a ser bastante bueno. Y además, entonces, si dan cuenta, esto justamente va a estar teniendo un aire del interior y un aire de salida. Entonces, este muro trombe podemos utilizarlo o suponerlo como una central de tratamiento de aire con una batería caliente. Entonces, yo puedo calcular o darme cuenta cuál es la potencia equivalente de esta batería caliente, y justamente ese es uno de los ejercicios que van a tener en la serie número 2. Entonces, en la noche, lo único que hago, pues, es cerrar la ventana, y como tenemos el efecto invernadero del colector solar plano, el calor no puede salir, y el calor de la pared únicamente puede entrar y mantener caliente nuestro interior. Que es la misma idea de un calentador solar, ¿no? El calentador solar en la noche, es lo importante, el calentador solar en la noche no pierde calor, el agua en el interior se mantiene caliente, y es sobre todo debido a esta superficie vidriada separada de la otra superficie donde tengo mi almacenamiento de calor, que suele ser agua. Entonces, justamente esa es la idea del muro trombe, que va a estar permitiendo que combinando el efecto del colector solar o de la trampa solar con el efecto chimenea para estar dando una circulación constante que va a estar calentando el interior. Y en verano, ¿cómo voy a evitar que mi muro trombe sobrecaliente el interior? Entonces, lo ideal es poder tener un muro trombe donde este vidrio se pueda abrir en la parte inferior y en la parte exterior, y estas aberturas del muro se puedan cerrar. Entonces, la circulación, en vez de ser del vidrio al interior, va a ser del vidrio al exterior. Y también, si aprovecho una adecuada protección solar, pues voy a evitar que se esté calentando este vidrio. Justamente esto es una fachada ventilada. Si ustedes recuerdan, ya lo vimos en la clase de envolvente térmica, cómo teníamos nuestro acabado, un hueco de aire y el aislante. Y justamente se calentaba el acabado, pero el aislante y el interior no se calentaban porque el aire caliente salía constantemente por la fachada ventilada. Aquí es justamente lo mismo, estamos invirtiendo el funcionamiento. A lo mejor se puede calentar el vidrio, pero el muro no se va a calentar porque vamos a estar ventilando continuamente este aire caliente. Y es muy parecido al sistema que también ya leyeron en una tarea de las fachadas vidriadas ventiladas que podemos usar para grandes edificios, ¿no? Justamente tengo una fachada de doble vidrio y este aire interior lo estoy ventilando continuamente para que no entre el calor al interior de mi edificio.
Y uno de los ejercicios que les mandé por el grupo de WhatsApp hecho a mano era justamente el análisis de la transferencia de calor a través de una fachada ventilada. En la noche también lo que voy a hacer, voy a aprovechar para abrir estas aberturas y que se genere una cierta ventilación natural para todavía bajar más la temperatura y evitar un sobrecalentamiento. El muro trombe se puede complicar cada vez más. Aquí estamos aprovechando el espacio entre un plafón y mi losa para que la circulación sea más completa y sea más uniforme y que esta plafón me dé cierta inercia térmica, ¿no? Ya no solamente tengo la inercia térmica del muro, sino que tengo la inercia térmica del plafón. Y en la noche, pues, justamente vamos a estar liberando ese calor de manera controlada desde dos zonas. Entonces, voy a disminuir también esa diferencia o esa desigualdad de temperatura radiante media, que si se acuerdan, había un límite entre cuál podía ser la diferencia de este muro y la temperatura de este muro. Si era muy grande la temperatura, bajaba el voto predicho medio y empezaba a haber falta de confort. Pero si tengo más uniforme esa temperatura, va a haber más confort. Y justamente aquí es una aplicación del principio de una doble piel, una doble envolvente, que es lo que decíamos que cultura en Canadá aprovechaban para poder tener un control térmico adecuado. En la noche vamos a hacer exactamente lo mismo, abrimos las ventanas de nuestro muro trombe, cerramos estos orificios y se convierte el muro trombe de ser una trampa solar con ventilación, se convierte en una fachada ventilada. Y en la noche abrimos ambos orificios y podemos aprovechar una ventilación natural por efecto chimenea o por ventilación cruzada, de acuerdo a cómo sean los coeficientes de presión y cómo esté la diferencia de altura y la diferencia de temperatura entre interior y exterior. Ya el muro trombe, de hecho, esta idea de tener la doble piel se llama el sistema Barra-Constantini, porque estas dos personas fueron las que expandieron la idea del muro trombe. El muro trombe podemos hacerlo todavía más complicado, más avanzado, y se dan cuenta, esto sí ya es muy parecido a un calentador solar. Ya tenemos totalmente un colector con cierta inclinación, ya no va a estar en la pared, va a estar en el piso y va a estar calentando una superficie. Y eso va a hacer que circule el aire. Y aquí vamos a tener algo que va a ser como tanque de almacenamiento. Y ese termotanque de almacenamiento pueden ser piedras, por ejemplo, y esas piedras se están calentando y en la noche es lo que nos va a dar la inercia térmica. Entonces, nos vamos a desconectar porque ya se acabaron los 40 minutos y nos volvemos a conectar como siempre. Bien, entonces, como ven, estamos ya empezando a integrar todos los elementos que hemos visto, todas esas partes individuales, como ya pueden dar una circulación completa para mantener una calefacción adecuada, ¿no? Y ya podemos ver cosas más. O sea, esto, claro que es muy fácil de aplicar o de crear una cierta ganancia directa con envolvente térmica y cada vez podemos tener ciertas técnicas o ciertas soluciones más complicadas como esta de modificar la envolvente o el muro trombe, que ya no va a ser tan sencillo aplicar en todos lados, pero en algunas situaciones puede ser aplicable. Y pues todavía es más difícil de aplicar, pero como les digo, en ciertos casos puede ser una buena solución. Ya el último elemento que vamos a ver va a ser justamente como tal calefacción solar activa. Entonces, ahora sí vamos a tener un colector solar, un calentador solar en forma, pero si ustedes saben, pues hay kits de calentador solar, que es el que vemos en las casas, que tienen nuestro colector solar o nuestros tubos y el tanque directamente pegado. Los sistemas industriales o más grandes va a ser separado. Vamos a tener el tanque, el termotanque por un lado y nuestros colectores planos por lo general, que se van a ver ya como un sistema de paneles solares. Entonces, justamente aquí estamos calentando un fluido caloportador, que por lo general va a ser agua, pero no siempre, y vamos a tener un sistema de bombeo. En este caso, lo que está teniendo es un serpentín en el sótano que está intercambiando calor con el aire, calentando la losa y generando ventilación e inercia térmica. Pero hay otras soluciones. O sea, podemos
mandarlo en vez de un serpentín a un tanque de agua que tenga ciertos orificios o cierta apertura, y ese tanque de agua pues esté manteniendo esa calefacción. Y este tanque de agua caliente podría utilizarse como el agua caliente sanitaria, ¿no? Para regaderas, etcétera, pero también como está pegado al envolvente, está como una cisterna, está permitiendo que haya cierta calefacción de interior. Y ya un sistema que ese sí es el más común, esto de hecho no es muy desarrollado, muy aplicado, pero este sí va a ser muy común, sobre todo en lugares de Europa. Entonces, si ustedes recuerdan, teníamos un sistema de calefacción que puede ser con una red de agua caliente o una calefacción hidrónica. Entonces, yo tenía un boiler o una caldera y esa caldera circulaba agua y esa agua circulada entraba a ciertos radiadores o a la calefacción por pisos radiantes, perdía calor y volvía a regresar a la caldera. Entonces, en vez de tener esa caldera a gas, puedo tener un colector solar que utilice el sol, justamente. O puedo tener un sistema híbrido combinado para reducir el consumo de gas. Entonces, también existe esta solución con la calefacción solar activa, y ya pues es un uso como tal de la energía renovable, ¿no? Y vamos a utilizar otro método que este es el principal, o sea, ahorita ya vimos principalmente la manera de hacer calefacción pasiva, ¿no? Entonces, esto va a ser una transición entre la calefacción pasiva y la refrigeración pasiva, porque la energía geotérmica de baja temperatura se puede utilizar de ambas formas. Entonces, la energía geotérmica no hay que confundirla con la de alta temperatura, que es la que se utiliza en las centrales eléctricas, como en Cerro Prieto, en Baja California, sino que esta es de manera somera. En la otra van a perforar 500 metros para tener agua hirviendo. Aquí solamente vamos a utilizar 10, 20 metros, 20 metros a lo mucho, a veces hasta podemos usar 5 o 3 metros del suelo. Entonces, lo importante va a ser que el suelo va a tener una mayor capacidad calorífica que el aire, entonces va a tener mayor inercia térmica y va a retener el calor. Entonces, en el aire va a haber una variación constante de temperatura a lo largo del día y a lo largo de las estaciones. Pero conforme nos vamos hacia el interior de la Tierra, esa temperatura se va volviendo constante. Entonces, cuando haga frío en invierno, la tierra o el suelo va a estar caliente, y cuando haga calor en verano, el suelo va a estar más fresco. Entonces, justamente, como tiene menos extremo, voy a poder utilizar el suelo para calentarme en invierno o para refrigerar en verano. Y esa temperatura más constante es la que van a utilizar ciertos animales, como vimos en Vivienda Vernácula, que lo utilizaban ciertos pájaros en sus nidos, otros animales en sus madrigueras, y los humanos en lugares extremadamente calientes, como en Capadocia, también hacían este tipo de vivienda subterránea. Ya conforme nos vamos más al fondo de la Tierra, más profundo, empieza a aumentar la temperatura, ¿no? Pero de manera superficial, aquí nos están diciendo 7 metros, pues la temperatura del suelo va a ser aproximadamente constante con respecto a las variedades, a la variación del aire. Entonces se va a aproximar a la temperatura media anual. Entonces podemos aprovechar esa temperatura, pero hay que tener en cuenta que no es universal. Hay veces que se ha intentado hacer energía geotérmica de baja temperatura en todos lados y no siempre funciona. Hay que evaluar bien el tipo de suelo y el tipo de clima que tenemos. Entonces, aquí podemos tener una cierta combinación de tecnologías que vimos. Ustedes leyeron de los canats que utilizaban para llevar el agua hacia esta fábrica de hielo que tenían en Persia. Y también pues vimos en la clase las torres de viento, donde lo único que está haciendo es aprovechar de manera natural estos coeficientes de presión y el efecto chimenea. Podemos combinar los dos sistemas, entonces la entrada de aire va a ser subterránea, y este aire caliente le va a entregar calor tanto a la tierra, que va a estar más fresca, y se va a humedecer el aire gracias al contacto con el flujo de agua. Y cuando entra a nuestro edificio va a entrar a mucho menor temperatura y ya lo podemos sacar a través de una torre de viento. Y esa es otra tecnología que se ha aplicado muy parecida, son entonces los pozos canadienses o los pozos provenzales. Entonces, es exactamente la misma idea. Hacemos entrar aire caliente a través de un filtro,
y tenemos un tubo que aquí nos dice que es de PVC, de manera somera, nada, está enterrado 2 metros, entonces no es muy cara la obra civil que hay que hacer para esto. Y ese aire le va a estar entregando calor continuamente y con una bomba lo metemos para tener aire fresco en el interior. Hay que tener en cuenta que al enfriarse el aire puede haber condensación, si ustedes recuerdan cómo se comporta nuestras transformaciones del aire. Entonces tenemos que tener un cierto DREM para evitar problemas de humedad y de moho dentro de este tubo, ¿no? Y la ventaja del pozo canadiense es como es una bomba de calor. En invierno va a entrar el aire frío, va a recibir calor de la tierra y va a estar, vamos a tener calefacción en nuestra casa. Y en verano va a entrar el aire caliente, va a entregarle calor a la tierra porque la temperatura de la tierra es constante y entonces vamos a estar enfriando nuestra casa. Esto lo podemos combinar con sistemas de calefacción o de enfriamiento pasivo, con sistemas mecánicos para reducir la carga y la potencia que va a tener, con bombas de calor geotérmico, etcétera, ¿no? Entonces, es un sistema muy versátil y que nos puede aprovechar esa energía gratuita que tenemos en la Tierra. A veces, como vimos, no va a funcionar si el suelo es muy seco, si es muy oscuro, entonces tiene gran absortancia el suelo, pero podemos modificar eso de manera sobre donde tengamos nuestro pozo canadiense. Podemos tener árboles que den sombra, entonces que bajen la temperatura del suelo en verano. Podemos tener cierta aspersión de agua, que también eso va a generar enfriamiento evaporativo, pero hay que tener en cuenta ese consumo de agua y de dónde viene el agua. O podemos modificar la reflectancia de la superficie, descubriendo con a lo mejor cierta gravilla clara, que entonces eso naturalmente va a enfriar nuestro suelo. Y eso puede ser que sea más, hacer que sea más eficiente, sobre todo en verano, nuestro pozo canadiense. Y ya esto sí es, o sea, es poco utilizado todavía, pero se puede llegar a hacer como, tiene muy alta inercia térmica el suelo y si tengo un acuífero, es decir, donde tenga el suelo saturado, es decir, todavía va a tener mayor inercia térmica y tengo ese acuífero combinado, confinado de cierta forma, es decir, tengo, no va a, vamos a tener muy poco flujo de agua o va a haber un cambio súbito en las condiciones del suelo, puedo generar un tanque de almacenamiento de calor. Y ese tanque de almacenamiento de calor de manera natural, es decir, no tengo que construir el tanque como tal, sino que es un volumen de suelo, me va a permitir almacenar el calor de manera estacional. Es decir, el calor en exceso que estoy almacenando en verano, lo mando y caliento este volumen de tierra y como tiene muy alta inercia térmica, va a perder el calor muy, muy, muy lentamente y entonces cuando llegue el invierno va a seguir caliente. Y entonces voy a invertir mi sistema, mi bomba de calor y voy a estar extrayendo continuamente el calor. Y eventualmente voy a hacer que se esté enfriando para que en verano pueda aprovechar las bajas temperaturas de esto. Ese es el sistema de almacenamiento térmico estacional, que es poco utilizado porque no siempre es posible hacerlo, pero puede ser una muy buena idea. Entonces, la idea es convertir la radiación solar excesiva en verano en calor que vamos a estar calentando el suelo o la roca, ¿no? Entonces, hay ciertas maneras de confinar ese calor, puede ser de acuerdo, utilizando la estructura, las cimentaciones profundas, o si hay un cambio súbito de tipo de suelo, algún tipo de arcilla que sea impermeable y eso nos mantenga el calor confinado. Y entonces esto es parecido a lo que leyeron de las bombas de calor geotérmico, pero llevado ya no a algo a lo largo del día, sino que algo estacional. Entonces es un almacenamiento térmico mucho más grande. Entonces también puede llegar a ser una solución interesante y esto va a evitar el problema porque normalmente nos dicen que es una de las que, de hecho eso es importante comentarlo, esta es una de las quejas principales de la energía solar, ¿no? Que nos dicen, pues que sí, en la noche la energía solar no la podemos utilizar, entonces es variable, es intermitente, etcétera, etcétera. Pero con esta calefacción pasiva, estamos almacenando el calor del sol y lo estamos utilizando en la noche. Entonces, incluso en la noche, cuando no hay sol, seguimos aprovechando la energía solar pasiva. Y de esta manera también, con este almacenamiento estacional, estamos aprovechando la energía del sol cuando no hay tanto sol en invierno. Entonces, justamente por eso es un almacenamiento térmico y estamos almacenando esta energía renovable. Y eso nos va a llevar ahora al enfriamiento natural. Entonces,
Para evitar el calor hay que hacer un buen diseño. En vez de estar metiendo aire acondicionado de exceso, o sea, sí va a ser necesario en muchos lugares, pero si logramos primero evitar el calor, ya tenemos un gran camino recorrido. Entonces, las dos principales maneras de enfriamiento natural que vamos a tener va a ser favorecer la pérdida de calor y favorecer la ventilación natural. Y también podemos llegar a utilizar el enfriamiento evaporativo, que ahorita esto es un resumen para que lo puedan leer después, pero lo vamos a platicar con imágenes para que quede más claro. Tiene exactamente aquí el mismo esquema donde les va a dar un resumen de los tipos de enfriamiento natural que hay. Este es del libro argentino de diseño, manual de diseño bioclimático que tienen en su bibliografía, por si quieren revisar los capítulos de calefacción natural y enfriamiento natural. Y es exactamente la misma jerarquía de enfriamiento pasivo sustentable. Primero, evitar el calor, luego tener estrategias de enfriamiento pasivo y hasta el final, enfriamiento mecánico. Si olvidamos todo esto y tomamos como lo más importante el aire acondicionado, pues ya no estamos haciendo un diseño sustentable. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir el calor? Pues la primera forma y la más sencilla, ya lo vimos, son las protecciones solares. Si evitamos que entre la radiación solar, pues ya logramos evitar que se caliente en gran medida esto. Y es algo tan sencillo como hacer esta pequeña saliente, ¿no? Podemos jugar con la vegetación y hacer algo también estético, que en verano la vegetación sea la que bloquee la radiación, y como es caducifolia, en invierno se va a perder el follaje y va a poder entrar la radiación solar. Y no solamente puede ser con este tipo de pérgolas, sino que puede ser también con árboles, ¿no? Árboles que sean caducifolios. Mientras que en invierno vamos a tener a lo mejor ciertos arbustos perennes que van a estar bloqueando el viento. Pero en verano hay que tener vegetación caducifolia. Otra opción va a ser reflejar la radiación, entonces aumentar la reflectancia de nuestras superficies, tener superficies blancas en vez de tener superficies negras o superficies oscuras. Eso va, en lugares cálidos tendría que ser obligado tener impermeabilizantes blancos en vez de impermeabilizantes negros o rojos, y eso mejoraría mucho el comportamiento de la envolvente térmica, y es algo muy sencillo. Lo que suele suceder en las grandes ciudades, en los cañones urbanos, tenemos 2 edificios, y si llega a haber un edificio más alto, este edificio, la radiación solar va a rebotar, o sea, se va a absorber una cierta cantidad y la otra rebota, y vamos a calentar. Dijimos que normalmente la fachada sur era la caliente y la norte era la fría, pero este pobre edificio va a tener calor por ambas fachadas gracias a este otro que le está enviando su exceso de radiación solar. Entonces, ¿cómo vamos a evitar eso en lugares donde tenemos gran densidad de edificios? Pues con cierto diseño adecuado. Entonces, las protecciones solares, que no solamente van a evitar que esté entrando la radiación solar al interior de nuestro edificio, sino que ese exceso lo van a rebotar hacia arriba. En vez de rebotarlo hacia abajo, lo van a rebotar hacia arriba, hacia el espacio, hacia afuera, hacia donde no lo queremos. Y el porcentaje que se llega a rebotar a otro edificio, en vez de rebotar hacia la pared o hacia el suelo, va a rebotar en el techo. Y en el techo ya va a volver a rebotar varias veces. Y entonces, en vez de esa radiación solar, en vez de calentar, va a servir como iluminación natural. Y esa iluminación natural no solamente va a servir aquí en la ventana, que vamos a ver que va a ser un problema, que muchas veces solo tenemos luz natural cerca de la ventana, pero cuando nos alejamos ya no tenemos esa luz natural. Entonces, esto no solamente va a convertir, en vez de luz que va a calentar, va a convertir en sol o radiación que va a generar iluminación natural en nuestro otro edificio, y el excedente lo va a rebotar. También aquí, en vez de entrar, la protección solar nos va a permitir que entre la luz, y esto le vamos a llamar repisas de luz, que vamos a estudiar más adelante. Entonces, tenemos tanto funcionamiento como protección solar como repisa de luz. Y ya otra opción va a ser modificar justamente la geometría de nuestra fachada con este tipo de geometrías. Si ustedes recuerdan una estación total, el prisma tiene una cierta geometría especial. Bueno, no es una estación total bueno, no, si es en la estación total. Entonces, la estación total manda un rayo, y el prisma con el que medimos tiene cierta geometría especial para que el rayo rebote y regrese de donde vino.
Entonces podemos aprovechar ese diseño geométrico aquí para estar rebotando continuamente los rayos del sol. Y lo interesante de este diseño es que puede ser macroscópico, entonces yo puedo ver esta forma que tenga esta textura de un tamaño de unos 10, 15 centímetros nuestro edificio y sea parte de la estética. Puede ser tan solo algo mucho más pequeño que solamente se vea como que tiene rugosidad o textura nuestra pared, o ya puedo yo hacer un tipo de material más avanzado, más tecnológico, donde sea microscópica esta estructura y el material parezca liso. Entonces el material parece liso, pero va a seguir rebotando la radiación solar. Entonces, no va a afectar necesariamente en la estética de exterior de nuestro edificio. También puedo tener versatilidad en la estética del acabado, siempre y cuando pues, el acabado pueda estar diseñado tanto macroscópica o microscópicamente para estar rebotando y regresando hacia el cielo la radiación solar. Y ya las estrategias que podemos utilizar, pues va a ser, como ya hablamos, la ventilación natural, que puede ser la ventilación cruzada por diferencias de presión en diferentes fachadas, o la ventilación por efecto chimenea, que tiene que ver por diferencias de temperatura y diferentes tasas de caída de la presión con respecto a la altura. Podemos hacer una ventilación natural más avanzada o promover que sea más fuerte la ventilación natural con una chimenea solar. Entonces, simplemente la salida, esta es una por donde sale nuestro aire, vamos a pintarla de negro para que tenga una gran absortancia. Entonces, se calienta aquí el aire y se promueva, o sea, todavía más fuerte este flujo, porque ya en el interior vamos a tener todavía, ya no va a ser constante la temperatura, vamos a tener una caída de temperatura, un aumento de temperatura, es decir, va a ser como una inversión térmica. Entonces va a ser todavía mayor la diferencia de presión entre el interior y el exterior, y eso va a hacer que sea más fuerte el flujo. Otra opción va a ser con una cámara solar, que es exactamente el mismo principio de un colector solar plano. Esta cámara solar puede ser una superficie vidriada o puede ser incluso una lámina, pero tiene que haber una cierta cámara de aire, entonces va a estar absorbiendo radiación solar, se va a estar calentando este aire y ese aire caliente va a tener o va a salir con mayor fuerza y mayor velocidad. Entonces el flujo va a ser todavía mayor. Entonces justamente podemos aprovechar la idea de la fachada ventilada para hacer una ventilación natural con mayor fuerza o mayor flujo. Y podemos seguir combinando y poniendo sistema sobre sistema, combinar la idea del pozo provenzal que va a generar enfriamiento con el suelo y después calentar, o sea, enfriar el aire de entrada y calentar el aire de salida para que tengamos todavía una mayor fuerza de ventilación natural, ¿no? O aquí podemos enfriar el aire de entrada y que de salida el aire se caliente, el aire caliente este pedazo de suelo para que en la noche podamos aprovechar esta inercia térmica o invertir el sentido de la ventilación y estar calentando el interior, ¿no? Entonces, si el aire exterior es más frío que el aire interior, podemos aprovechar esta técnica de ventilación natural para estar enfriando de manera pasiva nuestro interior, simplemente jugando con la temperatura y con la absortancia, reflectancia, etcétera, de los materiales. Podemos aprovechar también un muro trombe para que un muro trombe haga ventilación natural. Ya dijimos que un muro trombe en verano puede fungir como una fachada ventilada. Entonces, si mezclo mi muro trombe con un pozo provenzal, entonces entra el aire se enfría al pasar por la tierra y el aire se calienta en el muro trombe. Entonces tenemos enfriamiento de entrada y un calentamiento de salida que va a hacer que sea más fuerte y más continuo todavía ese flujo. El siguiente elemento que vamos a ver va a ser la ventilación nocturna, que si ustedes recuerdan su diagrama bioclimático de Gibboni, una de las estrategias de control bioclimático que teníamos era justamente la ventilación nocturna. Entonces, hay dos tipos de ventilación natural. Una va a ser la ventilación de confort, que la hacemos durante el día y podemos hacerla con este tipo de sistemas, con la chimenea solar, y otra va a ser la ventilación nocturna, que en vez de ser ventilación durante el día, va a ser ventilación durante la noche. ¿De qué va a depender? Va a depender, aquí hay una pequeña tablita que nos puede ayudar. Entre más húmedo
es mejor la ventilación de confort. Si ustedes recuerdan, en vivienda vernácula, en un clima húmedo, lo más importante era el techo. Y las paredes podían ser porosas o no existir, porque lo que se quería era tener ventilación durante el día que nos esté dando confort. Y por lo general, cuando el clima es muy húmedo, la diferencia de temperatura entre el día y la noche es baja. En un clima muy seco, durante el día el aire va a estar muy caliente, incluso el aire exterior. Entonces, no me conviene permitir que el aire exterior entre porque va a calentar. Entonces, esa ventilación de confort no me ayuda. Pero como tiene muy poca capacidad calorífica el aire, porque es muy seco, y entonces en la noche se va a enfriar mucho, va a ser muy rápido el enfriamiento radiativo y vamos a tener que va a ser más frío el aire del exterior que el aire del interior, en una zona muy seca, como un desierto, en el norte del país, noroeste del país, ¿no? Entonces, como va a ser más frío el exterior que el interior, podemos hacer ventilación por efecto chimenea y podemos enfriar con una ventilación o un vaciado nocturno. Entonces, justamente en climas muy secos nos va a permitir aprovechar esta ventilación nocturna. ¿Cómo funciona la ventilación nocturna? Ya lo vimos en unas imágenes brevemente, pero vamos a verlo aquí cómo es exactamente. En el día el sol es muy fuerte, el aire es muy seco, entonces este viento que pueda haber durante el día va a ser muy caliente. Y si lo dejo entrar, va a aumentar la temperatura y ya no estoy haciendo enfriamiento pasivo. Entonces voy a tener mi envolvente hermética para evitar que entre el aire caliente. Voy a tener colores muy claros y elementos que estén reflejando esta radiación solar o tener protecciones solares, pero aún así en el interior, recuerden que hay cargas de ocupación. Entonces, aunque yo evite todo el calor del exterior, los propios humanos que estén dentro de la habitación van a estar generando calor. Entonces, ese calor hay que expulsarlo de alguna manera. Entonces, en la noche abrimos nuestras ventanas y generamos ventilación. Como en la noche el aire es muy seco, entonces el aire del exterior va a bajar mucho la temperatura, por eso es muy alto el rango entre la temperatura del día y la temperatura de la noche. Y justamente este aire que se calentó por las cargas de ocupación, lo vacío. Por eso es flushing, como si fuera, es como si fuera una taza de baño. O sea, voy a expulsar este aire y voy a permitir que entre el aire frío del exterior. Y se repite el ciclo al día siguiente. Ya una manera más avanzada, si tenemos una estructura ligera, las estructuras ligeras metálicas o de concreto aligerado pueden tener ciertos huecos y esos huecos, si los diseñamos correctamente, podemos hacer que sean conductos por los que pueda fluir el aire. Entonces, este vaciado nocturno no solamente va a enfriar el aire, sino que va a enfriar la masa térmica. Entonces, hemos visto que la masa térmica se puede utilizar para calentar, o sea, que se caliente la masa térmica y esté liberando poco a poco el calor, o en este caso lo que vamos a hacer va a ser enfriar la masa térmica. Vamos a enfriar las losas de concreto o los muros de concreto y entonces durante el día van a ser un sumidero de calor. Esta carga de ocupación que estemos generando, en vez de calentar el aire, va a ser absorbida por nuestra masa térmica que va a estar enfriada, porque se enfrió durante la noche porque permitimos que el aire circulara a través de nuestra masa térmica. Entonces, si tenemos un diseño, o sea, podemos combinar el diseño estructural para que tenga también cierta funcionamiento adicional en nuestra envolvente térmica y en nuestros sistemas de enfriamiento pasivo. La siguiente estrategia que vamos a ver, que también era otra estrategia de diseño bioclimático, va a ser el enfriamiento evaporativo. Y de esto ya hablamos también en la clase de vivienda vernácula. Y también lo hablamos en la clase de control térmico mecánico. Recordemos que había un tipo de enfriamiento que era el enfriamiento adiabático, que era exclusivamente agregando humedad. Entonces, aire seco y caliente pasa a través de vegetación y la vegetación tiene evapotranspiración, es decir, entrega humedad o puede pasar a través de un cuerpo de agua como una fuente o pues podemos meterla, por ejemplo, en este caso en una torre de viento y que haya cierto, vimos que los persas lo hacían pasar por unas ollas llenas de agua o podemos tener un cierto sistema de aspersión, ¿no? Entonces, ese aire va a absorber esa humedad se va a evaporar y entonces
esa energía que se requiere para evaporarse la vamos a quitar de la energía del calor sensible, ¿no? Entonces se evapora el agua y baja la temperatura. Y entonces, si tenemos aire a 35 grados, 10% de humedad, lo pasamos por enfriamiento evaporativo y de pronto tenemos aire a 20 grados y a 30% de humedad o a 35% de humedad. Entonces ya cumplimos con el confort tanto térmico como en cuanto a la humedad. Entonces puede ser muy útil tener estos sistemas de vegetación para favorecer el enfriamiento evaporativo. Podemos poner, por ejemplo, un tipo de patio, que son también muy comunes aquí en México los patios, que el patio tenga un árbol y pues a través del árbol pase el viento y ese viento pues esté enfriándose por ese enfriamiento evaporativo, o tener algún tipo de ollas que estén saturadas de agua. Aquí están proponiendo un tipo de material que va a ser altamente permeable y que se va a estar humectando por capilaridad. Va a ser poroso y entonces va a poder estar entrando el aire caliente y va a pasar a través de este material poroso y se va a estar enfriando. Entonces, podemos tener estos diseños de geometría arquitectónica, de diseño bioclimático, pero también podemos diseñar algunos materiales novedosos que aprovechen el enfriamiento evaporativo. Otra opción va a ser tener este tipo de fuentes. Vamos a tener una fuente, estos son como unos albañales de arcilla, que puede ser bastante estético tener esta agua que esté cayendo, por ejemplo, en una plaza, pero tiene una doble función. Como también van a estar huecos, va a estar circulando el aire por ahí y ese aire se va a estar enfriando de manera evaporativa. Y entonces también estamos escondiendo los sistemas de enfriamiento. Muchas veces las manejadoras de aire, que son los bloques gigantescos, horrendos, que se van a ver arriba en el edificio o se van a ver en terrazas, pues es poco estético. Pero este tipo de diseños de enfriamiento evaporativo natural pues pueden ser estéticos e integrarse con el diseño del interior y del exterior. Otra opción que vamos a ver, lo vamos a ver con más detalle cuando hablemos de muros verdes, es que justamente un muro verde o una fachada vegetada o naturada va a mejorar la envolvente térmica, va a mejorar el aislamiento y si se calienta se va a estar enfriando la superficie por enfriamiento evaporativo. Y ya de manera más avanzada, pues puedo meter aire caliente, que el aire pasa a través de la vegetación y entre aire humectado y más frío. Ese es el enfriamiento evaporativo directo. La otra estrategia que vamos a tener va a ser el enfriamiento evaporativo indirecto. Entonces, este enfriamiento evaporativo indirecto no es muy común, también puede tener un consumo muy alto de agua, entonces ese es un asunto con el enfriamiento evaporativo. Si usamos una fuente o aspersión, pues tiene que ser agua tratada, ¿no? Agua captada de cualquier forma, pero si usamos agua potable, pues va a ser un desperdicio espectacular de agua. Entonces, en vez de gastar energía eléctrica en enfriamiento mecánico, estamos gastando agua, ¿no? Entonces, no es mejor cambiar un gasto por otro. Esto, entonces, lo que estamos haciendo en el enfriamiento evaporativo directo, la evaporación se da directamente en el aire que vamos a tener en el interior. Mientras que en el indirecto, lo que vamos a hacer es enfriar un elemento de nuestro envolvente térmico, un elemento de nuestra masa térmica con evaporación. Entonces podemos tener una pequeña lagunita o un pequeño estanque o una fuente en la azotea y esa fuente se va a estar evaporando, se va a estar enfriando y eso va a hacer que esta losa esté más fría que si estuviera directamente en contacto con el aire y con la radiación solar. Lo mismo aquí, ¿no? Esto es como un invernadero solar, se está calentando este interior y ese interior está evaporándose, entonces está absorbiendo calor y estamos ventilando ese vapor de agua, ¿no? Entonces también puede generar enfriamiento o reducción en la temperatura de esta losa. Ya esta es otra solución, estar esparciendo agua, que el agua viaje por la losa, se esté evaporando continuamente y esté enfriando y recuperar parte del agua. Pero como les digo, esto puede tener un consumo de agua altísimo, entonces puede no ser tan conveniente en ciertas situaciones. Y ya creo que ese es el último sistema que vamos a ver de enfriamiento, va a ser la masa térmica. La masa térmica del suelo. Esto también ya lo vieron ustedes cuando leyeron de las earthships, que se solía utilizar con un cierto talud de tierra, y ese talud de tierra va a mantener su temperatura constante, que ya dijimos con la energía geotérmica de baja temperatura,
Entonces va a estar enfriando o va a estar calentando de acuerdo a la época del año. También lo vamos a ver con las azoteas verdes que van a generar un aislamiento adicional, va a ser una capa adicional de nuestra envolvente térmica y además van a estar generando enfriamiento evaporativo, ¿no? Vamos a tener otra opción que va a ser enterrar parte del edificio, tener un sótano y tener ventilación con respecto al sótano. Entonces, ese sótano, no sé si les ha pasado, si han entrado a algún sótano, suelen ser más fríos que la casa porque están perdiendo, no están recibiendo radiación solar y están perdiendo ese calor hacia el suelo, que va a estar más frío que el aire exterior. Entonces, si aprovecho este aire frío que tengo por este enfriamiento de la masa térmica, pues puedo generar cierto enfriamiento natural en esta situación. Nada más que aquí vamos a tener que circular el aire, porque si tenemos caliente arriba y frío abajo, no hay circulación. Entonces sí hay que agregar cierta circulación mecánica en este tipo de sistema. Lo mismo, bueno, faltaba todavía otro más, que es el enfriamiento radiativo, que pues, ya lo he leído, ya lo hemos hablado varias veces, y aquí lo estamos combinando con un sistema de fachada ventilada. Entonces, durante el día va a estar entrando, se va a estar calentando esta superficie, porque es una fachada ventilada, pero vamos a permitir que circule el aire. Entonces, vamos a romper esa circulación de calor de afuera hacia adentro, ventilando esta lámina de aire y expulsando ese aire caliente, ¿no? Pero en la noche vamos a abrir una cierta entrada al interior. Y se dan cuenta aquí, este zigzag pues es una lámina metálica y esto que tenemos abajo es aislante, es el tipo de representación que usamos para el aislante. Aquí vamos a abrir este aire interior, vamos a hacer una ventilación nocturna. Entonces va a entrar el aire del exterior que va a estar más frío hacia el interior y va a ayudar a bajar la temperatura. Pero aquí vamos a justamente hacer funcionar esto como una batería fría, como una central de tratamiento de aire. Como esta superficie vamos a tener que tener una alta emisividad, en la noche va a estar perdiendo calor de manera radiativa continuamente. Y ese calor se lo va a quitar al aire que esté fluyendo. Entonces, si el aire entra aquí a lo mejor a 20 grados, al estar entrando a la habitación va a estar a 18, 17 grados, porque perdió calor de manera radiativa a través de esta superficie. Justamente es un radiador que está entregando calor continuamente al exterior y está haciendo que el aire que tenemos por ventilación nocturna esté todavía a menor temperatura. Lo mismo podemos modificar la envolvente térmica, ya dijimos tener un material poco absorbente, altamente reflectivo, que esté evitando los rayos del sol durante el día y cambiar la envolvente para exponer otro material que sea poco absorbente, más bien al contrario, perdón. En el día el material va a ser poco absorbente y altamente reflectivo. Y en la noche va a ser muy absorbente, entonces va a tener una emisividad muy alta. Entonces en el día evitamos el calor rebotándolo y en la noche va a estar radiando y radiando continuamente todo el calor que se almacenó y pues podemos tener cierta circulación interior para que funcione parecido a un muro trombe inverso. Entonces en vez de calentar por la radiación del sol va a estar enfriando porque va a estar entregando a la bóveda celeste la radiación solar. Y entonces también esto va a estar circulando de manera natural porque el aire caliente fluye hacia arriba, se enfría y va a bajar y entonces vamos a tener una cierta potencia de batería fría equivalente y pues un cierto flujo de manera natural sin tener que tener ningún tipo de ventilador. ¿Y cómo podemos potenciar ese enfriamiento radiativo? Ya también lo hablamos en la clase de vivienda vernácula, va a ser aumentando el área de captación o el área de emisión. Entonces, la emisión pues va a depender del área expuesta. Si ustedes recuerdan la fórmula de Stefan Boltzmann, tenía que ver, vamos a obtener la radiación en watts por metro cuadrado. Entonces, para obtener la radiación total o el flujo total, tenemos que multiplicar por los metros cuadrados. Y simplemente una superficie curva, pues tiene muchos más metros cuadrados que una superficie plana. Entonces, una superficie curva o con bóvedas, que es común en lugares desérticos y muy cálidos, también es común aquí en México, pues va a hacer que en la noche estemos irradiando más calor. Y durante el día, ese calor se va a, que está recibiendo por el sol, se va a diluir en un área mayor, entonces se va a calentar menos.
Entonces, las bóvedas tienen la ventaja que durante el día se calientan menos y en la noche se enfrían más porque están irradiando calor. Y ahora sí, eso nos va a llevar al último elemento que también ya hemos comentado en varias ocasiones, que va a ser la estratificación térmica. Si recuerdan ustedes, dijimos que el aire caliente es menos denso y el aire frío es más denso. Entonces, si yo tengo un edificio alto, o bueno, sí puede ser un edificio que tenga un atrio o un cuarto que tenga mayor altura, de manera natural se va a estancar el aire caliente arriba y el aire frío abajo. Entonces, eso puede, hay que mantenerlo en ciertas condiciones y evitarlo en otras condiciones. Si es una zona muy cálida, justamente eso es lo que quiero, porque si tengo un techo que va a ser de 4 metros, pues yo no voy a vivir aquí arriba, yo voy a vivir aquí abajo y de manera natural la estratificación térmica va a hacer que todo el calor que esté emitiendo yo se esté yendo hacia el exterior. Y si tengo un techo con alta emisividad, lo voy a estar perdiendo continuamente. Entonces, yo voy a poder tener confort teniendo un techo de mayor altura, que es justamente, si van a Mérida, todas las casas tienen doble altura, o sea, no es la altura libre de entrepiso, pues no son 2,5 metros, son 3,5 metros, porque eso va a hacer que las casas sean más frescas gracias a la estratificación térmica. Pero en una zona fría, lo que va a suceder es lo contrario. En una zona fría yo quiero guardar el calor, pero el calor se me va a estar escapando continuamente hacia arriba. Entonces, y eso puede pasar, por ejemplo, en una bodega industrial de una zona muy fría, vamos a tener una zona muy fría abajo y una zona muy caliente arriba. Entonces, eso lo vamos a resolver mediante un ventilador muy grande, es decir, que va a mover un gran volumen de aire, pero que no va a sentirse una gran velocidad del aire. Entonces, eso va a estar mezclando, va a ser una temperatura homogénea y va a hacer que no estemos perdiendo el calor continuamente en la parte alta en zonas frías. Entonces, en zonas calientes promovemos la estratificación térmica y en zonas frías evitamos la estratificación térmica. Entonces ya nos vamos a desconectar, se nos va a acabar el tiempo y nos volvemos a conectar para terminar con la clase.